Bueno, buenos días a todos. Un gusto más una vez para el ICA recibir una discusión tan importante para la agricultura de nuestros países. Y es muy interesante que esta semana, ayer y antes de ayer, tuvimos la reunión de ALTA aquí, que es la Asociación Latinoamericana de Transportes Aéreos, donde hubo también una discusión muy interesante de la industria acerca de biocombustibles, pero que nos involucra inmensamente en esta discusión nosotros de agricultura, porque todo empieza en el campo. Entonces, para nosotros del ICA, como dice nuestro director general, la Casa de la Agricultura de las Américas, es un placer y un honor muy grande hacer esta discusión en esta casa. Entonces, muchas gracias más una vez a todos. Quería aprovechar para cumplimentar más una vez a nuestro embajador de Brasil, eh, que se queda con nosotros y es un honor también tenerlo en esta discusión. Hacer un reconocimiento especial a mi colega Federico Villarreal, que es director de cooperación técnica, así como el gerente Hugo Chavarría y Agustín Torroba, que lidera este tema todo aquí en el ICA. Bueno, la discusión que vamos a tener ahora es acerca del uso de etanol y la industria automotriz, con la participación de Ricardo Abreu, experto de la Unión uh, de la Industria de Caña y Azúcar y Bioenergía de Brasil, única, y de la señora Carla Patricia Montero Víquez, gerente general de la refinadora costarricense de petróleo, de la Recope. Bueno, voy a entonces solo a orientar que vamos a tener en torno de 15 minutos para cada uno, para que después tengamos un poco de tiempo para reaccionar y que sigamos entonces nuestro rotero para que podamos almorzar a la mediodía 15, media hora en el máximo. ¿Está bien? Bueno, empiezo entonces con Ricardo Abreu de Única hablando sobre el uso de etanol y la industria automotriz. Por favor, ¿De aquí o de la donde quieras. ¿Vas a hacer una presentación? Donde quieras. presentación? Sí. Voy a hablar de Está bien. pero con el micrófono. Okay. Ok, gracias. Bom dia. Me gusta muito a língua espanhola para hacer con ella lo que faço con mi portuñol. Entonces voy a hablar portugués, ok? Bem, eu tive uma experiência Yo tuve una experiencia fantástica en Costa Rica estos días en un evento de SAF e ontem y ayer en una reunión hablando sobre los aspectos de la defensa del uso de biocombustibles de una forma general para a mobilidade sustentável. para la movilidad sustentable. E era justamente Era sobre justamente essas sobre questões estas que eu gostaria de falar pouco. cuestiones que me gustaría hablar un poco, y no tanto sobre las cuestiones De etanol técnicas del uso de etanol en motores. que com certeza Y con podemos certeza discutir, podemos discutir se vocês si quiserem, ustedes quieren, mas pero o ponto el principal punto para mim, principal para que mí ficou y que claro quedó na muy nossa claro discussão, en nuestras é que nós discusiones temos um problema es muito que tenemos un sério problema muy de serio de comunicação. comunicación. Nós temos um problema Nosotros muito tenemos un sério problema muy de serio de demonstrar a demostrar la necessidade de necesidad termos de uma tener una neutralidad tecnológica para si chegar queremos llegar realmente numa realmente a mobilidade una movilidad sustentável. sustentable. E vai ser por aí Va a que eu ser vou por ahí que explorar voy a um pouco esses explotar un pontos. poco esos puntos hoy, Começando por comenzando por discutir a questão discutir de las cuestiones sustentabilidade. de sustentabilidad. Por favor, Por próximo favor, slide. próximo slide. O que é sustentabilidade? ¿Qué Esse es nome sustentabilidad? sustentabilidade é tão Este usado nombre de sustentabilidad que vem do estamos usando conceito acadêmico viene de de un desenvolvimento concepto sustentável. académico de Tem desarrollo sustentable que duas tiene tres dimensões, a dimensiones. dimensão Tiene la ambiental, dimensión a ambiental, dimensão la dimensión social social e a dimensão y la dimensión econômica. económica. E a união Y la unión desses três de esos pilares tres pilares faz es que a que definição hace de sustentabilidade. la definición de Mas fora da sustentabilidad. definição Pero fuera de acadêmica la de definición sustentabilidade, académica de a sustentabilidad, melhor la mejor definição para mim definición para mí é a que diz que es la que dice que sustentabilidade sustentabilidad é o es futuro el que a gente quer futuro que deixar para os nosotros nossos queremos filhos, dejar a para os nuestros nossos hijos, netos para nuestros e para a nietos humanidade y como para um la todo. humanidad de una forma general. Olhando sobre esse ponto de vista, Viendo sobre este punto de é vista, lógico, es muito lógico que importante mucho se falar sobre o importante aquecimento hablar global, sobre el calentamiento global, las né? emisiones globales de los gases de efecto invernadero, Assim como así falar das como emissões las emisiones locais locales.
de contaminantes como material particular, óxido y nitrógeno. Entonces, es importante que en el futuro nosotros queremos llegar allá, no solamente con salud, sino también con buen empleo. Queremos llegar con movilidad social. Nosotros tenemos que garantizar las otras etapas de la sustentabilidad. Y cuando nosotros hablamos de movilidad, es muy importante que la movilidad se mantenga accesible. Yo no puedo entrar por el camino que hagan que la movilidad se torne una cosa tan cara, pueda ser accesible para la mayor parte de la población, sea por causa del vehículo o sea por causa de la energía utilizada. Nosotros tenemos unos factores, por ejemplo, del acceso a la movilidad y de la seguridad de salubridad energética que deben ser garantizados dentro de la sustentabilidad. Y todo eso vaya a suceder y va a llegar a la unidad como un todo si hay una integración. Una integración no significa que todos tienen que usar la misma solución. Significa que las soluciones tienen que ser combinadas y respetadas dentro de aquello que cada región puede hacer mejor. Es importante, muy importante mantener la neutralidad tecnológica porque nosotros tenemos que darle el chance de escoger para que haya una movilidad sustentable y accesible en el mundo entero. Entonces es necesario que se mantenga la posibilidad de escoger entre un vehículo eléctrico con un vehículo con combustión interna o otros tipos de movilidad. Y ahí comienza un poco el problema, un poco el problema de comunicación. Él comienza ahí por lo siguiente, porque a pesar de que nuestro objetivo sea la sustentabilidad, la movilidad sustentable, en este momento en que se coloca, las escogencias comienzan a haber ciertos intereses, porque algunos grupos económicos representan un u otro camino, y es ahí donde el interés pasa enfrente del objetivo. El objetivo de la movilidad sustentable no es defender ni el biocombustible, ni el vehículo eléctrico, ni el vehículo de hidrógeno. El objetivo de la movilidad sostenible es garantizar que tenemos la sostenibilidad. En verdad, en el próximo slide, el objetivo de la movilidad sustentable es el bajo carbono. Eh, Pasa que los intereses hacen que nosotros usemos esa necesidad para rotular la tecnología. Entonces, de aquí a poco podemos decir que la tecnología de motor de combustible interna es vieja, que la otra tecnología es nueva. No es así, porque dependiendo del combustible que usted utilice en un motor de combustión interna, puede ser tan de bajo carbono como otras alternativas. Yo siempre digo que el problema no es la combustión, es el combustible. Por lo tanto, nosotros tenemos que recordar siempre que el viejo no es una tecnología u otra. Lo viejo es el carbono alto y lo nuevo es el carbono bajo, no importa cómo. Y para llegar ahí tenemos que usar todas las opciones posibles en la mejor combinación. Entonces, el factor número uno de comunicación, muy importante, es evitar que este rótulo de cosas viejas y cosas nuevas, de tecnología vieja y tecnología nueva, sea más importante que el objetivo final, que es bajo carbono. El segundo punto es el siguiente. Cuando nosotros hablamos de bajo carbono, ¿qué es eso? Me diga cómo. Porque es muy fácil también en ese discurso pensar de hablar formas para llegar al famoso vehículo de emisiones cero. No existe un vehículo de emisiones cero. Si usted mira en un lugar específico que no es toda la cadena. Entonces estamos hablando de bajo carbono en todo el ciclo, desde la utilización del vehículo. Entonces el segundo punto que es muy importante que yo llamo la atención, porque en Brasil estamos luchando mucho con eso, para que la legislación lleve en consideración la emisión de gases de efecto invernadero en el ciclo de vida de los vehículos y no solo en la salida, como es en la legislación de los países de Europa, en Europa y en Estados Unidos. En el próximo slide.
A definição no final de mobilidade. La definición al final, la definición de movilidad de bajo carbono depende de algunos elementos. Entonces podemos acostumbrar a decir que la movilidad de bajo carbono es el uso eficiente de energías limpias. ¿Cómo es que usted hace el uso eficiente de energías limpias? Mucho se dice, por ejemplo, el vehículo eléctrico, él es más eficiente porque él es eléctrico. En verdad, él es más eficiente porque él es electrificado. Electrificado quiere decir que la energía llega a las ruedas por motores eléctricos y, y no por transmisión mecánica. Eso propicia que cuando usted frena el vehículo, ese motor eléctrico que está ligado en la rueda girando con un torque al control, con una fuerza al control, en vez de motor se convierte en generador y ayuda a que la parte de la energía que gasta también carga la batería. Con esto funciona con un 30% más en el uso de la energía. Entonces, en el futuro, con certeza, todos los vehículos van a ser electrificados. La energía va a llegar a la rueda a través del motor. Ahora, ¿cómo esa energía va a llegar al motor? Esa es otra historia. Ahí usted tiene que tomar dos decisiones. ¿Cuál es la energía disponible que usted tiene? ¿Cuál es la mejor energía? ¿O cuáles son las mejores energías que usted puede usar? Necesitamos, lógicamente, una energía limpia, pero podemos usar una energía, por ejemplo, como biodiesel o etanol o un combustible sintético, que es, por ejemplo, ese es eléctrico. Es el combustible sintético hecho a través de electricidad limpia. Esos combustibles líquidos tienen una ventaja. Cuando están disponibles, ellos ya tienen una estructura que puede ser utilizada en cualquier puesto de abastecimiento. Es posible usted adaptar o ayudar a adaptarlo para que puedan usar etanol. Como ustedes saben, todo puesto de combustible de gasolina tiene también una bomba de etanol. Eso puede ser, por ejemplo, para los combustibles biodiesel y puede ser eventualmente para el combustible sintético. Pero vamos a hablar un poco más tarde sobre este. En el futuro vamos a tener otros combustibles compitiendo con esto. Etano, hidrógeno, la propia electricidad. La diferencia es una cuestión de tiempo, porque para esos combustibles nosotros necesitamos una infraestructura que tarda un tiempo y se necesita un tiempo para construirla, pero eso no es importante. Lo importante es que la energía que voy a pasar para un método de propulsión, si yo escojo que mi método de producción yo pueda cargar el vehículo con energía eléctrica directa para usar en el motor, yo voy a necesitar de una batería grande. Esa batería grande va a ser cargada con electricidad lista desde afuera y esa batería va a garantizar la autonomía del vehículo. Él es el que va a decir cuántos kilómetros puedo andar. Ahora, puedo optar por producir energía a bordo, energía eléctrica a bordo. Esa energía eléctrica producida a bordo puede ser producida por un motor de combustión interna usando energía limpia aquella, puede ser por una célula de combustible o puede ser por una nuclear o puede ser hecho por diferentes metodologías. Pero cuando transforma esa energía en el vehículo, él se torna híbrido. El híbrido va a ser un vehículo que usted coloca un tipo de energía y el que él transforma electricidad para transformar. ¿Cuál es la mejor solución? Todas. Depende de la característica de cada lugar. Y claro, a lo largo del tiempo nos vamos a darnos cuenta. Entonces, ¿quién va a decidir? ¿Quién va a decidir? Va a ser va a ser el consumidor. Va a ser la persona que va a comprar el vehículo y va a decidir en función de qué. En función de hoy con certeza va a decidir en función del precio del vehículo y de la seguridad que él tiene para poder abastecer. Por eso aquí tienen de ese tipo disponible con certeza. Y si el precio es un precio bueno o tiene un subsidio, él lo va a comprar. Pero él debería tener más de un factor de decisión, que es el factor del bajo carbón, al bajo carbón. Y eso nos cabe a nosotros mostrarles y enseñarles. Y para mostrar ese bajo carbono, por favor, vamos al próximo slide. Es necesaria una herramienta que se llama o análisis o evaluación del ciclo de vida. La evaluación del ciclo de vida
Ella va a contarnos cuál es la emisión de gas de efecto invernadero en toda la vida del vehículo, desde que él es producido hasta que sus componentes son producidos durante la fase de uso y durante a la fase de reciclaje o de descarte. Esas tres fases son distintas y son análisis de diferentes herramientas que nos van a decir cuánto producimos de gases de efecto estufa en cada etapa. Hoy en día, con el uso de combustibles fósiles, más del 70% es en la fase de uso, especialmente en la fase central. Y la evaluación del ciclo de vida como un todo, ello en portugués se dice una la tumba en español. Para hacer un análisis completo hay que hacer un análisis más complicado, pero es importante que algún día lo hagamos. Pero vamos a empezar por partes. El problema grande se resuelve por partes. Vamos a empezar por la parte del uso, que recibe un nombre de pozo a la rueda, porque debería considerar todo el proceso de fabricar el combustible y su uso en el vehículo. Pasa que las legislaciones actuales no hablan de pozo a la rueda, solo hablan de la parte donde está el carro, que es la parte de uso. Y entonces usted ve solamente lo que sale. Entonces muchas veces se llega a la conclusión de que el vehículo es emisión cero porque no tiene ninguna salida. Pero entonces un eléctrico, por ejemplo, no tiene salida, pero es solamente esa parte. Y a veces hay que ver todo, lo menos tenemos que ver todo para ver la fase de uso como un todo, como en la uso a la rueda. Esto coloca la información del combustible, parece que ya hace parte del proceso del vehículo, pero no es. La próxima figura, por favor. Es una forma mejor de mostrar esto que es utilizada en los Estados Unidos. Toda la legislación americana usa estos datos del Instituto Argonne, que es el modelo GRID, en que ustedes ven en la vertical la evaluación del ciclo de vida del vehículo. Cuánto es producido cuando hago la parte de mineración de la materia prima, cuando produzco los componentes, cuando monto el vehículo, cuando uso el vehículo y cuando descarto el vehículo. Y en la horizontal ustedes pueden ver una línea en la evaluación de los ciclos de vida del combustible, desde que yo hago la extracción, el transporte, el refino. Yo podría tener ahí también una planta, el transporte de la caña para la planta y el transporte del etanol para el puesto. Esta línea horizontal va a darme las características del combustible. La participación de esta línea horizontal del carro que está ahí, con la confluencia de los dos, es solo para decir cuánto voy a usar de combustible. Y eso me va a dar al final cuál es la emisión del efecto estufa. La unión del consumo multiplicado por la característica del combustible, que es la intensidad del carbono. Eso me va a dar la emisión. De esta forma, podemos ver que tenemos características totalmente diferentes. No es una sola el ciclo del vehículo. Y en esta horizontal, que es lo que estamos discutiendo aquí cuando estamos hablando de combustible limpio. Es muy importante que trabajes para que esta versión se establezca como una legislación, porque si no, usted no puede discutir porque las emisiones son en lugares diferentes. En cuanto con la del vehículo eléctrico, solo pasa antes de la utilización, o sea, cuando produzco la energía eléctrica en el motor de combustión, en la mezcla de gasolina y etanol, por ejemplo, pasa antes y después. Entonces, si solo analizamos una parte, no es justo. El análisis completo debe hacerse a través del ciclo de vida. En el próximo slide, podemos ver que eso hace con que yo pueda tener que hacer un estudio en el futuro, porque existe, y ustedes, si ustedes ven las noticias, saben que existía una premisa de que Europa iba a abandonar los de combustión interna hasta el 2035, iba a prohibir los carros de combustión interna. Y ahora pararon y dijeron que ahora usted puede usar los motores de combustión externa hasta mientras sea de producción de carbono neutra. Entonces, en la izquierda pueden ver esas
gráfico es anterior a la adición. Y aunque con la prohibición, aún así vamos a tener mucho tiempo para tener carros con combustión interna. Y en esa parece que el mundo entero parece que va a tener un declino y va a tener en inducción eléctrica y va a tener aumento en eléctrico. No es así, porque la medida de, en algunos países va a haber más eléctrico y menos de combustión interna, y otros va a tener menos eléctrico y otros más de combustión interna. Eso va a depender de la disponibilidad del combustible y de la posibilidad de inversión. Todos los países tienen condiciones diferentes. En la otra figura de lado pueden ver un gráfico hecho por la ANFAVE, que es la Asociación de Fabricantes de Brasil, que en el 2035 solo el 18% de los vehículos tendrán un tipo de electrificación. El 78% va a ser flex. La flota hoy es grande. La flota que es grande hoy va a continuar siendo grande. Cuando vemos una transición, no estamos hablando de que uno va a acabar y el otro va a tomar cuenta, sino que estamos teniendo un nuevo balance. Todas las posibilidades van a sobrevivir y van a ser utilizadas. Entonces, nos estamos dando lo que llamamos en portugués un vuelo corto con biocombustibles. Tenemos una alternativa de largo plazo, hasta porque si nosotros imaginamos que el etanol, él no necesita estar siempre ligado al motor de combustión interna. El próximo slide muestra que los biocombustibles tienen varias aplicaciones. En la Europa, por ejemplo, cuando trabaja con vehículos de combustible eléctrico, lo que podemos ver en combustible eléctrico, pues ustedes pueden ver el uso de energía eléctrica limpia para después pasar por un proceso de electrólisis. Después separa el hidrógeno y hace energía limpia y después pasa por otro proceso que gasta mucha energía, junta con CO2 que usted quitó de alguna fuente, puede ser que hasta del aire, y por eso un gas, no. Ahí tiene otro proceso que consume más energía para poder lograr un combustible sintético, diésel sintético, SAF sintético. Yo vacilo con esto de que el biocombustible es un combustible sintético natural, porque hace lo mismo. En verdad, lo que usted hace es tomar la energía del sol y a través de la fotosíntesis, todo eso, y sale con un combustible líquido al final. Por ejemplo, el etanol, el biodiesel o el biogás. Entonces, para todas esas características que nosotros estamos hablando del futuro de los motores de combustión interna, hay posibilidad de utilizar biocombustibles. Pero más allá de los hechos de los motores de combustión interna, nosotros tenemos que ver más allá de esa cuestión. La refinería del futuro. Yo sé que la figura es un poco complicada, pero de una refinería de etanol del futuro, usted puede producir etanol de primera generación a partir de la caña de azúcar, puede etanol de la segunda a partir de la biomasa, puede producir energía eléctrica a partir del bagazo, puede producir biometano a partir de la viñaza, y biometano puede ser transformado en hidrógeno verde, porque el CA4 metano es reciclable, y puede combinar el CO2 que sale de la fermentación limpia y listo, no precisa recoger de las atmósferas, mezclar con el hidrógeno que también sale de la biorefinería y producir, por ejemplo, SAFI, que es el que está en la segunda línea ahí, que es un producto de alto valor agregado. Entonces, ustedes ven que en la salida puede salir etanol, pues puede ser e-fuel, puede salir energía eléctrica. Entonces, en términos de movilidad de vehículos híbridos, vehículos con cero emisiones, todos ellos utilizan de una forma u otra, usan la base del biocombustible. Esas informaciones tienen que llegar al público, porque si hace una unión directa, biocombustible es solo un motor de combustión, él no va a morir. Segundo, no está unido solamente a esos motores. Y tercero, es una opción que ya está aquí. Entonces, es tan importante como bajar las emisiones del efecto invernadero y hacerlo lo más rápido posible. Si nosotros comenzamos hoy de cero con vehículos eléctricos, ¿cuánto vamos a tardar para tener una flota grande que haga una diferencia en el ambiente?
Ahora, con los motores de combustión interna, si yo aumento el porcentaje de etanol en la gasolina, como el viceministro, que como dijo que ya está casi definido, automáticamente usted puede disminuir en la flota total mucho más rápido. Entonces, vean que no estoy diciendo que uno es mejor que otro. Estoy diciendo que la comunicación neutra y honesta es colocar en evidencia todos los pros y contras de todas las alternativas y utilizarlas de la mejor combinación. ¿Está bien? Entonces, era eso. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por la bella exposición que trae algunos temas interesantes. Por la bella exposición. Después habla muy fuerte el tema comunicación y creo que esa es una reflexión que sí tiene que hacer. Muchas gracias. Y paso ahora la palabra a señora Carla Patricia Montero Víquez, que es gerente general de la refinadora costarricense de petróleo, Recope. Por favor. Buenos días. Uh, Muchas gracias a la embajada, señor embajador, y al ICA por la invitación a Recope a esta actividad. Ya nos van a poner la presentación. Yo les voy a hablar un poco desde el punto de vista del operador nacional de combustibles y cómo nos estamos preparando para estos cambios. Si vamos al inicio de la presentación. La siguiente. Vamos a hablar un poco de la importancia de la mezcla de etanol en el país y un poco la hoja de ruta que estamos siguiendo en este tema. Adelante. Yo creo que para nosotros en Costa Rica y queda claro que la matriz energética en cuanto a temas eléctricos, el impacto que ha generado la planificación eléctrica renovable no tiene dudas, ¿verdad? Y más bien somos un ejemplo a nivel internacional. Pero ¿qué pasa con todo el porcentaje de energía que consumimos de derivados de petróleo, que en nuestro país es bastante alto? ¿Cuáles son las políticas públicas que tenemos para descarbonizar toda esa proporción roja que vemos en el balance energético? Adelante. Hablando ya un poco de etanol, lo que tenemos que concentrarnos es en la parte de transporte. La siguiente, por favor. En la parte de transporte, que satisfacemos con lo que son las gasolinas. La próxima, por favor. Que significa el 47% del consumo de energía en el sector transporte. O sea, la mitad de la energía que consumimos en el sector transporte proviene de las gasolinas. Como sabemos, ya este tema del etanol está bastante desarrollado a nivel internacional. Más bien nuestros países están quedando rezagados. Ya tenemos formulaciones de mezclas de gasolina en muchos países, inclusive en América. La mayoría de Sudamérica ya presenta mezclas importantes y Estados Unidos, mientras que los países del centro son los que tenemos que seguir esta ruta. Adelante. En Costa Rica, ya dentro del Plan Nacional de Desarrollo, se incluyó el objetivo de contribuir a la descarbonización de la matriz energética mediante la diversificación de las fuentes bajas en carbono, que es un poco lo que hablaba mi antecesor, de buscar distintas tecnologías que nos ayuden a esa descarbonización. Y una de las metas es la incorporación del 8% de etanol en el volumen total de las gasolinas al 2026. Ese porcentaje es el que tiene que estar oficializado por el MINAE en su momento mediante un instrumento jurídico correspondiente.
Adelante. Y en sí, ¿cuál es el proyecto? ¿Cómo estamos tratando de aterrizar esta meta que se incluyó ya en el Plan Nacional de Desarrollo? Adelante. Recope hizo un análisis el cual fue base para que el MINAE empezara con toda la parte de instrumentación jurídica de este proyecto, que incluyó el análisis del mercado, que identifica y caracteriza un poco las fuentes de abastecimiento y los tipos de etanol a los que podemos acceder, y la estimación de los precios de importación, tanto del etanol como de las gasolinas base. Un informe técnico que lo que hicimos fue un análisis del etanol carburante y las gasolinas base, los procesos de importación, almacenamiento, mezcla y venta, el diagnóstico del acondicionamiento de la infraestructura nacional que actualmente tenemos y un poco la estimación del impacto que esto tiene en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y un análisis financiero para medir esos impactos de manera retrospectiva del 2013 al 2021 y ver cuál hubiera sido el comportamiento, el impacto en el precio final si hubiéramos empezado desde el 2013 con estos proyectos. Adelante. Como sabemos, el principal productor de etanol ahorita es Estados Unidos, seguido por Brasil, pero ya hay muchos países que cuentan con producción de etanol, inclusive nuestro país. Nuestro país exporta principalmente, el balance neto nacional es de exportación, principalmente a estos países. Y vemos que este balance neto que son exportaciones ahorita es bajo para la necesidad de etanol que tenemos a nivel nacional. Un poco cómo se ha comportado el precio internacional del etanol, tanto de maíz como de caña. Han tenido periodos en donde los dos precios más o menos confluyen o tienen una misma tendencia, mientras que hay otros momentos en donde se han dispersado entre sí. Y tenemos que el comportamiento también difiere un poco del comportamiento de las gasolinas en el mercado. Este es el comportamiento de las gasolinas. Estamos tomando gasolina plus terminada, superior terminada y el CIBOP para hacer las comparaciones y los análisis de precios finales que nos interesan. Un poco en el análisis técnico, las mezclas de gasolina, el 10% tolera un 0,5% de volumen de agua a temperaturas de 15 grados, o sea, temperaturas de nuestro país que son el promedio bastante superiores a los 15 grados, esta estabilidad aumenta. La presencia de etanol favorece en los motores el octanaje, el contenido de oxígeno, la densidad, por lo que promueve una mejor combustión. Internacionalmente ya se promueven usos de mezclas de etanol superiores al 10%. Tenemos E15 y E30 ya en bastantes mercados y exhiben un mejor desempeño que la gasolina con 10%. Y al pasar del consumo de gasolina pura a mezclas, nos espera impactos negativos en general en los consumidores o en los vehículos de los consumidores. Con cifras del Laboratorio de Energías Renovables de los Estados Unidos, tenemos que no se ha identificado ningún diseño específico de motores o de vehículos o de las mismas prácticas de ingeniería que puedan causar problemas al operar con etanol. Dado el incremento que se ha tenido de este producto a nivel internacional desde los años 70, todos los sistemas de combustibles han tenido que evolucionar para hacerlos compatibles. Entonces, las químicas del combustible, las diferencias entre las propiedades de gasolinas puras o gasolinas con etanol hasta el 10% son muy pequeñas. Tenemos también que todos los vehículos con niveles de tecnología de control de emisiones Tier 1, que son los estándares de Estados Unidos, o superiores, son compatibles con mezclas de etanol del 15%. Y esto es importante porque son vehículos producidos a partir de 1997. Y además, todos los vehículos producidos a nivel internacional con tecnología Tier 2 son compatibles con niveles de etanol hasta del 20%. Y esto también es importante porque son todos los vehículos producidos a partir del
2009. ¿Qué tenemos? Que la flotilla en Costa Rica tiene un promedio de edad de 16 años. Esto quiere decir que en su mayoría todos los vehículos que se movilizan a nivel nacional prácticamente son compatibles con mezclas con etanol. A nivel de impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero, tal y como lo decía don Fernando, el mayor impacto que tenemos es la disminución de emisiones en toda la cadena, ¿verdad? Desde la producción hasta la utilización. En la primera parte de la presentación vemos que en cuanto al etanol producido a través del maíz, se estima que 72.900 toneladas métricas menos al año de CO2 equivalente durante los años de 2013 y 2025. Y el etanol de caña todavía es, en cuanto a ganancias de gases de efecto invernadero, mayor, significativamente mayor. En cuanto ya a los procesos únicamente de combustión, o sea, una vez estén utilizándose las gasolinas mezcladas, la reducción anual en promedio de gases de efecto invernadero se estima en casi 44.000 toneladas métricas de CO2 equivalentes. Entonces, lo que decía al inicio, el principal efecto en la disminución de las emisiones se da durante toda la producción de la biomasa. Por eso, producirla en nuestro país y consumirla en nuestro país haría que el porcentaje de gases de efecto invernadero que estemos eliminando sea sustancialmente mayor. No obstante, ya con solo utilizarla es significativo. Y concluimos de que hay mayores beneficios ambientales asociados a la contabilidad de emisiones en un escenario en donde toda la cadena de producción se encuentra en el país. Un poco el impacto a nivel tarifario, este fue un ejercicio que hicimos considerando las tarifas de la gasolina superior en los periodos 2013-2021. Si vemos todas las combinaciones que hicimos, ya sea con las gasolinas base, con la gasolina regular, más el 10% de etanol de maíz, el CIBO más el 10% de etanol de maíz, la gasolina regular con etanol de azúcar y el CIBO con etanol producido de caña de azúcar, en todas, por lo menos en el periodo analizado, nos dio una disminución en los precios nacionales en promedio. Ahora bien, Recope en el corto plazo puede iniciar la mezcla con etanol. Ya eso es algo, por eso inclusive promovimos que se incluyera en el Plan Nacional de Desarrollo, porque ya estamos listos. Es un tema que el país ha hecho varios intentos de iniciar y entonces las empresas nos hemos preparado al respecto. Y lo que estamos previendo es que en la etapa inicial del proyecto se formule una de las gasolinas y esta esté ya comercializándose hacia finales del 2024. Y en una etapa segunda, incluyamos la totalidad de las dos gasolinas que ofrecemos en el país para el 2026. ¿Qué falta para hacer esto? En realidad falta muy poquito, tal y como lo decía el viceministro en la presentación anterior. Adelante. Falta que se promulgue la normativa de obligatoriedad de las especificaciones de calidad, tanto en las mezclas de etanol y gasolina como el etanol carburante, y la directriz que defina el porcentaje final que vamos a utilizar en el país. Y a nivel de Recope, lo que nos falta es una pequeña adecuación en la infraestructura en las terminales para poder permitir tanto la formulación de la mezcla como el abastecimiento de la misma a los intermediarios, que son nuestros clientes. Adelante. Para concluir, tenemos que tener claro que el país debe revisar y fomentar las políticas que impacten en corto plazo las emisiones y específicamente en lo que tiene que ver con combustibles líquidos y gaseosos, porque ya vimos que en electricidad estamos muy avanzados. ¿Y por qué es importante? Porque, como les comenté, ese es el 68% de la energía que se consume en el país, la energía proveniente del petróleo. El Recope está listo para incursionar en mezclas
en combustibles limpios, tanto en líquidos como en gaseosos. No obstante, si hace falta un cambio en la ley de Recope, que lo estamos promoviendo tanto de parte del Recope como del Poder Ejecutivo para ampliar las competencias de Recope y poder introducir combustibles limpios en sustituir combustibles limpios en toda la gama de productos que nosotros ofrecemos. ¿Por qué estamos diciendo que Recope es el que debería hacerlo? Porque no solo contamos con la infraestructura y se podrían generar economías de escala importantes para ser transferidas a los precios de los usuarios finales, sino que también tenemos el conocimiento en los mercados de todos estos productos y también podemos aportar ahí beneficios que sean trasladados a la tarifa. Muchísimas gracias.